construcción del barrio de la Escuela 195 por Barrio Estadio, a media cuadra del cementerio, en la pensión más barata que pude encontrar con otros compañeros acampando, que nos daba gracia porque apenas anunciaba el meteorólogo, ya goteaba esa pensión. Es enorme. Pero por donde uno anda, el trabajo en la construcción te lleva muchas veces por distintos lados. Somos una especie de nómade que andás atrás de donde anda el trabajo. Los nómades andaban atrás de donde estaba la comida, nosotros atrás de donde estaba el trabajo. Y si bien mis raíces son de la otra parte de Canelones, son de Villa Felicidad, un poco vas echando raíces por el lado donde andás. Y la izquierda, que tiene el gigantesco desafío en sus militantes, en sus compañeros y sus compañeras, en breve, ante un plebiscito de tremendas dimensiones históricas. Tiene el enorme desafío de recoger una siembra larga, que arranca en la mejor etapa del artiguismo, cuando hace casi 200 años asume el gobierno en general en la revolución más popular que conoció el proceso de independencia primera de América Latina, que se incrustan las luchas obreras de los tanos y gallegos que en sus mochilas, correteados por el hambre una parte del sur de Europa y otros correteados por revoltosos, formaron las primeras mutuas y generaron las primeras luchas populares contra las injusticias sociales más tremendas. O sea, la izquierda que sintetizó la primera movida universitaria de 1910 acá en Montevideo, 8 años antes de la reforma de Córdoba, que se manifestó en el plano de las luchas internacionales, que fue capaz de criar hijos de tal magnitud como los 54 compañeros que fueron a pelear con los fusiles por la República Española agredida por el fascismo, que supo en momentos muy complejos tomar decisiones políticas que quebraban el sentido común, que metió a los primeros obreros en el Parlamento contra la reacción feroz de los sectores conservadores, que tuvo mujeres tan notables como Julia Arévalo, la primera trabajadora senadora de América Latina del Partido que supo reconstruir la unidad obrero-estudiantil en el 58 y que en los momentos más duros de represión no perdió la perspectiva estratégica, que tuvo esa capacidad, aún en momentos dolorosos, de mantener la perspectiva estratégica de que la vía de las transformaciones tiene una raíz y un camino que es la unidad del pueblo. Y la unidad del pueblo se construye en el terreno de la sociedad, de las más diversas organizaciones sociales, desde las más importantes como la vieja CNT, FEU, pero de cada organización de barrio, merendero, olla popular, de cada club deportivo. En esas trincheras se construyó la perspectiva y la cultura de la izquierda, que en estos barrios en particular, en los barrios de trabajadores, en los barrios de la industria, tuvo su fortaleza porque transpiró su ética, su forma de entender. Porque en última instancia, como sostuviera Che, la sociedad más justa, sin moral, sin conciencia solidaria, nos interesa medio poco. Simultáneamente fuimos aprendiendo que la construcción económica tenía que ir acompañada de la construcción de una sensibilidad nueva que nos hiciera más solidarios y que pusiera en el centro lo profundamente humano. Toda esa larga historia construida por el prócer, yo me acuerdo acá de Panto, Damaso Pérez, Esperanto Castro, una flota de viejos militantes con los que aprendimos muchísimo. Yo siendo un gurí hace 22 años conocí al viejo Damaso, que ya era veterano, sabiendo que a pesar de ser de los dirigentes más importantes de la historia, nos educaba con sus 80 años, con sus 75, con sus 90 años, nos educaba a las 6 de la mañana barriendo la puerta del local sindical, porque no había tarea que fuera menor para un militante. Y esa perspectiva de la izquierda que educó en la práctica la consigna artiguista de la SUI, que nadie es más que nadie,
que después repetían sin capaz leer Artigas los obreros del Cerro del Frigorífico en un sentido de igualdad. Toda ella está en discusión porque la derecha tiene como concepción intentar de hacernos creer que la política es todo lo mismo. Que la política es una cosa que está allá arriba de la clase política que reparte qué cosa. Y nosotros que venimos de una construcción demasiado larga y dolorosa, pero también heroica y también con alegría y también con esperanza, tenemos que ser capaces de hacer entender que se sintetiza en pocos días esa tamaña transformación histórica que se previsita entre dos proyectos del país, el del pueblo trabajador, el del pobrerío y el de las clases dominantes, el de riñón cubierto en la otra punta. Y colocar los contenidos históricos, sociales de la batalla, de cada paso que damos en la historia del pueblo uruguayo, porque ser de izquierda es tener un profundo amor por el pueblo, que después se expresa en si construimos derechos para los trabajadores o podamos derechos para los trabajadores. Se expresa en el debate con la derecha de si construimos un Estado locomotora del desarrollo productivo social o rematamos el Estado al capital financiero transnacional. Se expresa en la confrontación con la derecha de si las políticas sociales y que no haya un país con hambre, y estamos orgullosos. Tenemos que generar la construcción en nuestra cabeza, pero sobre todo en nuestro corazón, que cuando nos dice se gasta mucho en políticas sociales, sí, y orgulloso, con honor. Tenemos el orgullo de que un gobierno de izquierda rumbea. ¿Qué es la política sino generar mecanismos en el plano jurídico, en el plano económico, para haber sacado 150.000 uruguayos de la indigencia más espantosa que a todos nos tendría que dar mucha vergüenza? ¿Qué es la política sino que construir la perspectiva de que 50.000 uruguayos que estaban condenados a estar ciegos por ser pobres fueran operados por la solidaridad de los ciudadanos? ¿Y qué es la política sino de que por primera vez tenemos que estar orgullosos que ninguno de esos uruguayos, ni uno solo de los 50.000, tuvo que buscar una tarjetita en un club político para ser operado? Lo que nos importaba es que estaba ciego. Nos preguntamos qué votó. Y en última instancia la izquierda llegó al gobierno para terminar con la lógica del que votó. Yo me eduqué en un barrio muy pobre que apenas un vecino ponía un club, lo que nos preguntábamos entre los vecinos era qué le iban a dar. Si era solo por unas chapas y era medio sonso, o había negociado más la jubilación, el puesto, lo otro. Ahora estos señores que dijeron así, prendido a la ubre del Estado toda la vida, ahora nos quieren dar clases en términos de manejo del Estado. Estos señores que le pagaban 5.000 pesos por mes a una maestra, ahora nos quieren dar clases de cómo se tiene que atender la educación. ¿Será que tenemos tan poca memoria desde el punto de vista de a dónde nos condujeron las políticas neoliberales? Está claro. Lo que nos ha faltado es más pueblo organizado, capaz. Y seguramente después del 26 de octubre, la changa principal que tengamos que entender y convencer desde este espacio a otros compañeros y convencernos a nosotros mismos y convencer en la práctica es que hay que ensanchar caminos con más protagonismo popular, porque en última instancia la construcción de más derechos es imposible sin más presencia organizada de pueblo, y ahí tenemos una tarea pendiente mayor. La conciencia se construye en la lucha. Un ejemplo, lo de los gurises. A ver, hace un año la propuesta de Bordaberry era igual de oportunista que ahora. También hace un año sabíamos que de cada 20 delitos 19 lo hacen mayores y nos quieren vender un tranvía dentro de un PAM, convenciéndonos de que vivir en paz es criminalizar la juventud. Y hace un año también sabíamos que el esfuerzo principal por la seguridad está dado. Yo, para poner un dato, en la construcción generamos más de 300 cupos del patronato. La reincidencia en Uruguay hasta el 2004 era un 70%. Ahora es un 50%. En los que hicieron cursos del patronato es un 7%. Y en los menores que enganchamos a laburar es cero reincidencia. Por eso el país todavía hay que colocar la gente. Y para ir redondeando, si no me voy largo, lo que no ha educado esta gurizada, que yo un poco me reflejo en la gurizada que salimos a juntar firmas por el voto verde, muchos sin poder votar, pero peleando. Indignados cuando nos echaban a Germán del Senado y peleando, porque transformamos la indignación en lucha.
Lo que nos está enseñando es que no alcanza con no votar la baja. Está claro que hay que no votar la baja, pero también hay que comprometerse más para que no haya gurises pobres, mujeres pasando mal en Rancho de Lata. Que la batalla por el Uruguay más justo atraviesa todas las dimensiones. Por último, compañero, saludo a la mesa. Una alegría que Nico estemos compartiendo juntos. De hecho, creo que nos conocimos participando de un debate que tenía que ver con la baja de la imputabilidad. Y está bueno que los jóvenes estén a la cabeza de. Como está bueno, hoy yo lo colocaba en las redes. Nos tocó meter a Julio Arévalo al Senado. ¿Saben qué? Porque no lo escondemos. Primero, cuando el país salió a investigar que hay 6, 7 trabajadores, nosotros empezamos a revisar. En la lista de la 1001 hay como 90 solo trabajadores de la construcción. Y estamos orgullosos de estar en la lista de la 1001. Estamos orgullosos de que el Frente Amplio tenga las listas llenas de trabajadores. Ellos tuvieron a los peiranos en las listas y tuvieron a los Bención en las listas. Ahora, una enorme alegría que el negro esté con nosotros, compartimos con él el secretario de la Central. O sea que esta movida, que con una enorme alegría y gracias a un gesto de enorme generosidad de Marco empezamos a abrir, construya caminos de unidad, de una tradición que tiene muchísimo que ver con la unidad del pueblo uruguayo, que tuvo muchísimo que ver con la resistencia en los momentos más dramáticos de la patria. Y una enorme alegría que Jorge, que nos conocimos, siempre le decimos. El estuvo acampado 3 meses antes de la huelga general frente a Mesen y Sena, cuando nos exigían que más de la mitad de los trabajadores de Mesen y Sena estuvieran afiliados, y se afiliaron más de la mitad. Claro, cuando llegó, el Zunca no estaba clandestino, ya estaba ilegalizado por la dictadura, y hubo que esperar un tiempo largo. Y el dolor ensancha la base. Yo creo que como la mitad, las relaciones humanas se forjan en la dura, en la difícil. Yo me entré en un gremio que escuchaba a los compañeros decir que nos van a hablar del hambre a los trabajadores de la construcción, que somos los campeones del mundo en pasar mal. Que tenemos un posgrado en saber lo que es pasar mal. ¿Qué nos van a hablar de desocupación a los que hablamos desde la desocupación? ¿O qué nos van a hablar de pobreza a los que nos toca hablar muchas veces desde la pobreza? Nos tocó pasar una etapa muy dura con Jorge, que es 3 años y pico, 3 años y medio. Se dice rápido, pero es durísimo. Tuvimos que aprender del sistema financiero para armar el proyecto de ley que modificó la Carta Orgánica de la República, desde donde nace el Fondo de Desarrollo. Y tuvimos que aprender de técnica, pero lo que aprendimos es de las cosas que ponen los trabajadores cuando se juntan y de la solidaridad que se construye en la lucha. Y créanme, capaz no sentimos lo mismo que sintieron los compañeros cuando se encendió la chimenea acá, pero más o menos, un poquitito menos sentimos nosotros la enorme alegría de que los trabajadores empezamos a construir un camino donde vencemos la resignación, donde vencemos el miedo y donde vamos construyendo esperanza. Por último, Marco capaz no se da cuenta, pero Marco es vivito, coleando, pelado y con lente, una parte importante de la historia del Uruguay, de la lucha del Uruguay. Es eso. Primero porque es un muy buen tipo. Segundo, porque es un compañero que entendió desde la medicina vincularse a las luchas populares. Tercero, porque tiene quijotadas desde gurí que dibujan la historia y las páginas más memorables de la historia de la lucha popular. De la resistencia a la dictadura, de construir en unidad, de construir programas, de construir propuestas. De en última instancia, indignarse hasta tal plano de a una quijotada acompañamos y ponerse a la cabeza de esta changa de construir democracia avanzada. Entonces, a nosotros nos redobla el compromiso en esta tarea que a veces puede parecer que está solo, dijera Germán en aquel mensaje de Navidad, pero nunca está solo. Que no es el camino del dolor, aunque haya cosas que puedan doler. A Marco, a Elena, la compañera, que sabemos que también tuvo que ver, el agradecimiento por permitirnos forjar juntos este espacio, que como decía un viejo obispo brasilero que luchó contra la dictadura en Brasil y fue correteado, caminar solo se puede, pero el andariego bueno sabe que el mejor camino es el de la vida, y ese requiere de compañeros. ¡Salud!